En las colinas tranquilas de Belén, entre campos dorados y noches estrelladas, vivía un joven llamado David. Era el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí, un hombre respetado pero que no veía en su hijo menor más que un simple cuidador de ovejas. Mientras sus hermanos mayores se entrenaban para la guerra o ayudaban en las labores familiares más visibles, David pasaba días y noches cuidando los rebaños, enfrentando solo el rugido de leones o el ataque de osos, protegiendo a las ovejas con su honda y su bastón. A pesar de su aparente insignificancia, David tenía una relación especial con Dios. Bajo el cielo estrellado, componía salmos, hablaba con el Señor como quien conversa con su mejor amigo. A menudo, su voz se mezclaba con el canto de los grillos y el susurro del viento entre los olivos. Nadie lo notaba, pero el cielo sí. Cada acto de valor, cada canción de alabanza, cada lágrima derramada en soledad era vista por el Altísimo. El mundo lo había ignorado, pero Dios lo estaba preparando. Un día, sin previo aviso, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí con una misión divina: ungir al nuevo rey de Israel. Dios le había dicho que uno de los hijos de Isaí sería el elegido. Isaí, emocionado, presentó a sus hijos mayores, Eliab, Abinadab, Samma, hombres fuertes, altos, de apariencia imponente. Pero uno a uno, Dios decía al corazón de Samuel: no es este. Confundido, Samuel preguntó si quedaba otro hijo. Isaí, casi con vergüenza, mencionó al menor: está cuidando las ovejas. Manda a buscarlo, ordenó el profeta. Cuando David apareció, con la ropa polvorienta del campo, el cabello despeinado por el viento, el Señor habló al corazón de Samuel: este es. Sin importar su juventud, ni su rol modesto, fue ungido con aceite delante de toda su familia. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y su destino cambió para siempre. David ya no era solo un pastor, era el escogido del Altísimo. Con el paso del tiempo, el rey Saúl fue atormentado por un espíritu oscuro que robaba su paz y lo llenaba de temor. Sus consejeros buscaron a alguien que pudiera aliviar al rey con música, y alguien mencionó al joven David, conocido por su habilidad con el arpa y su sabiduría a pesar de la edad. Fue llamado al palacio, y aunque venía del campo, no mostró temor ante el esplendor del trono. David comenzó a tocar el arpa. Las notas fluían como agua pura, y el ambiente pesado del palacio se transformaba en calma. Saúl encontraba alivio al escucharlo. Nadie comprendía cómo aquel joven podía traer tanta paz, pero era evidente que algo divino lo acompañaba. Así, sin espadas ni títulos, David entró en el corazón del reino por medio de la música. Cada melodía era una oración, una declaración de fe que transformaba el ambiente espiritual. Mientras Israel estaba en guerra contra los filisteos, un guerrero descomunal llamado Goliat desafiaba diariamente oponentes entre los soldados de Saúl. Cada mañana, su voz retumbaba por el valle como un trueno: elijan un hombre que luche conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Durante 40 días, ningún hombre se atrevió a enfrentarlo. David fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos que estaban en el campamento. Al escuchar el desafío de Goliat, algo ardió en su interior. ¿Cómo ese incircunciso podía desafiar al ejército del Dios viviente y nadie hacía nada? Mientras los soldados temblaban, David hablaba con valentía. Sus hermanos lo ridiculizaron, pero él insistió. Su confianza no venía de su fuerza, sino de su experiencia con Dios en los campos, cuando enfrentó osos y leones. Saúl, al saber del valor de David, lo mandó llamar. Al ver su juventud, dudó. Pero David le relató cómo había matado un león y un oso protegiendo a sus ovejas, y cómo el mismo Dios lo salvaría del gigante. Saúl, resignado, le ofreció su armadura. David intentó ponérsela, pero era pesada y desconocida para él. Entonces la quitó. Su confianza no estaba en el hierro del hombre, sino en el nombre del Señor. Tomó su cayado, su honda, y eligió 5 piedras lisas del arroyo. Caminó hacia el campo de batalla, no como un guerrero cualquiera, más como un hombre de fe.
El contraste era chocante, un joven sin armadura, frente a un coloso con lanza, escudo y arrogancia. Pero David llevaba algo que Goliat no entendía, una alianza con el Dios que no falla. El momento había llegado. David se acercó a Goliat, quien al verlo estalló en carcajadas. ¿Acaso soy un perro, para que vengas a mí con palos? David no se dejó intimidar. Gritó, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Sin vacilar, corrió hacia el gigante, sacó una piedra, giró su honda con precisión divina y la lanzó. La piedra voló por el aire y se incrustó en la frente de Goliat. El coloso cayó como un árbol arrancado por el viento. Un silencio mortal se apoderó del campo. David se acercó, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Los filisteos huyeron, y los israelitas, animados por el milagro, los persiguieron hasta la victoria. Después de la victoria, la fama de David se extendió por toda Israel. Las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Esto despertó los celos del rey Saúl, quien comenzó a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza. Aunque David se volvió líder del ejército y vencía en cada batalla, el odio de Saúl crecía. David, sin embargo, no buscaba la gloria. Su corazón seguía siendo el de un pastor. Tocaba el arpa, escribía salmos, y huía cuando era necesario, sin levantar la mano contra el ungido del Señor. Su humildad brillaba más que sus hazañas. Él sabía que la verdadera victoria no era sobre gigantes externos, sino sobre el orgullo del corazón. Perseguido por Saúl, David se escondía en cuevas y montañas con sus leales seguidores. En una ocasión, Saúl entró en la misma cueva donde David estaba oculto. Sus hombres susurraban, Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Pero David solo cortó un pedazo del manto del rey. Luego, al salir, gritó, mira, no levanté mi mano contra ti. Saúl, conmovido, lloró. David enseñó con su ejemplo que el poder no se gana con la espada, sino con el carácter. Aunque podía matar a su perseguidor, eligió la misericordia. Sabía que el trono no era un trofeo a conquistar, sino una promesa a esperar. Y eso hizo, esperó el tiempo de Dios. Con el tiempo, Saúl murió en batalla, y David fue finalmente coronado rey. Al tomar el trono, su primer deseo fue devolver el arca del pacto a Jerusalén. Cuando la arca entró en la ciudad, David danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, sin importarle el protocolo o la opinión de los nobles. Su esposa Mical lo criticó, pero él respondió, me haré aún más vil por causa del Señor. David mostró que la verdadera realeza es servir a Dios con pasión. Su reinado estuvo marcado por victorias, justicia y también errores, pero siempre volvía con humildad al corazón de Dios. David no fue un rey perfecto. Cometió pecados graves, como el caso de Betsabé y la muerte de su esposo. Pero lo que hizo a David especial no fue la ausencia de fallas, sino su capacidad de arrepentirse profundamente. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David no se justificó, cayó de rodillas, ayunó, lloró, y escribió salmos de quebranto que hasta hoy tocan el alma. Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón, no por su perfección, sino por su autenticidad. David mostró que los héroes de la fe también caen, mas lo importante es saber voltar arrepentido a los pies de Dios. La vida de David nos enseña que el verdadero heroísmo no está en nunca caer, sino en levantarse con humildad después de cada caída. David fue pastor, guerrero, fugitivo, rey, músico y poeta. Enfrentó gigantes, soportó persecuciones, gobernó naciones y también cometió errores graves. Pero en todos los momentos, en los campos de pastoreo, en las cuevas del desierto, en el palacio real o en lágrimas de arrepentimiento, buscaba a Dios con sinceridad. Su historia revela que lo que más importa para Dios no es el estatus, la fuerza o la apariencia, sino un corazón humilde y verdadero. David tuvo valor cuando nadie lo tuvo, mostró misericordia cuando pudo vengarse, adoró con libertad cuando se esperaba formalidad, y lloró con arrepentimiento cuando podría haber ocultado su pecado.
Incluso cuando el mundo lo celebraba o lo juzgaba, él sabía a quién pertenecía, al Señor. Por eso, su vida sigue resonando hoy como prueba de que Dios no busca perfección, sino entrega. No desea reyes impecables, sino corazones sensibles a su voz. Al igual que David, podemos elegir confiar incluso cuando nos sentimos pequeños, obedecer aunque seamos ridiculizados, y comenzar de nuevo aunque hayamos fallado. El verdadero vencedor es aquel que permite que Dios sea el rey de su corazón.